Muy buenos días, tutor, compañero. Vengo a sustentar la primera actividad sobre microbiología de los suelos. Mi nombre es Armando Medina. Saludo al tutor Franklin Gerardo Ojeda. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, mi tercer semestre. Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Pues la microbiología estudia principalmente los microorganismos, bacterias, hongos, protistas y parásitos. ¿Por qué es importante? Pues ya que estos sustentan los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, por ejemplo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, entre otros. Además de esto, la microbiología es importante en los alimentos, en la industria de la farmacéutica, agricultura. ¿Por qué? Porque en esto se utilizan para la fijación del carbono del suelo, en los cultivos, por ejemplo. Entonces, hace parte principal de la sustentación de los nutrientes para tener un cultivo óptimo. La segunda pregunta, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? La principal diferencia es que los procariotas no tienen núcleo y su ADN flota alrededor del interior de la célula. Y las eucariotas tienen un núcleo donde almacenan su ADN. Tienen su núcleo propio donde almacenan su ADN. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y procariotas? Pues tenemos en los eucariotas lo que son todos los organismos multicelulares, pues, animales, plantas, hongos, protistas. Y del lado de la procariota, los organismos unicelulares, por ejemplo las bacterias y las archaeas. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Pues entre las propiedades tenemos que las células microbianas crecen, se multiplican y generan energía. Además de esto, las células microbianas existen y se mantienen alejadas de otras células, son bastante independientes. También tenemos que el ADN ocupa un saco recubierto de membrana en el interior de la célula. La célula microbiana es una unidad aislada de otras células mediante una membrana celular, la cual contiene un interior de sustancias químicas y estructuras subcelulares. Además de esto, se mantienen alejadas de otras células, como ya habían dicho. Existen conversiones de energía y síntesis de proteínas en el citoplasma. Además de esto, la membrana plasmática de esta tiene una doble capa que separa el interior de la célula de su entorno. Es bastante importante esta propiedad, que es bastante diferente, que la hace bastante diferente a las demás células. La pregunta número 5, ¿qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Hay bastantes factores importantes. Entre estos resaltamos que la disponibilidad de agua es un factor importante para la proliferación y el crecimiento bacteriano. Los suelos áridos, la temperatura de estos, las condiciones de humedad y temperatura, como ya hemos dicho, el tipo de suelo y la localización geográfica. Además de esto, las prácticas agrícolas modernas, los suelos contaminados, los no contaminados, o suelos inalterados o alterados. Es bastante importante que son factores que controlan la abundancia de la población microbiana. La pregunta número 6, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat? De acuerdo a su condición de hábitat tenemos que hay microorganismos, bacterias, tenemos hongos, tenemos virus, tenemos parásitos. Cada uno va siendo distinto por su ambiente en el que viven, por su hábitat. Además de esto, la clasificación de hábitats en ambientes extremos. Tenemos los termófilos, que son más de 45 grados en adelante. Tenemos los hipertermófilos, que son 80 grados hacia adelante. Los psicrófilos, que es de menos de 10 grados centígrados. Tenemos los acidofilos, que es del pH menor que 5, un pH de un suelo bastante ácido. Y tenemos alcalofilos, que es un pH bastante alto, de 8 hacia adelante, bastante alcalino. Además de esto, identificamos
los microorganismos hidrobios y los microorganismos admobios. Los hidrobios son las bacterias, las algas, los protozoarios, los nematodos, y los admobios, los hongos, artrópodos, moluscos, vertebrados. Además de esto, nos pide que identifiquemos los microorganismos aerobios y anaerobios. El por qué sucede. Las aerobias son las que requieren oxígeno, y los anaerobios, que en presencia de oxígeno no crecen ni superviven. Es bastante claro esta parte de anaerobio y aerobio. Pasamos a la pregunta número 7, que cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación. Encontramos que se agrupan por cocos, por bacilos o por espirales. Una pregunta que gracias a las páginas 34 y 35 del libro de Madigan, nos dimos cuenta que por su forma y por agrupación tienen estas tres clasificaciones. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Pues en la Tierra principalmente se encuentra por todos lados, pero principalmente tenemos que son bacterias, virus, hongos, actinomicetos, algas y protozoarios. La pregunta número 9, ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Una pregunta bastante importante, ya que, como dije al principio de la sustentación, estudiante de agronomía, pues en la agronomía y en la agricultura se utiliza mucho un microorganismo, ya que, como escribimos aquí, mantiene la fertilidad del suelo. Además de esto, interviene en el ciclo biológico, fijando nitrógeno y dejando que la planta, que el cultivo, tenga una disposición bastante interesante de los nutrientes, una manera que intervenga de manera directa a que la planta tenga su disposición de nutrientes, ya que por uno u otra cosa se ve afectado. Por ejemplo, cuando descomponen los restos orgánicos, estos liberan los nutrientes haciéndolos asimilables para la planta. Además de esto, actúan como bioestimulantes, excretando diversos nutrientes, la degradación de los contaminantes, favoreciendo al suelo, y los hongos, que proporcionan fósforo y aumentan la captación del agua. Como todos sabemos, el fósforo es de los nutrientes principales de un cultivo. Entonces es muy importante que los microorganismos, como los hongos, proporcionen este hacia la planta. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Pues es bastante importante porque emplea muchos microorganismos. Aparte de esto, sirve como desintoxicación de contaminantes presentes en el suelo o en el ambiente, puede ser en el suelo o en el agua, ya que actúa transformando los contaminantes transforma de mayor riesgo ambiental a un riesgo menor, disminuyéndolo de tal manera que los contaminantes como los metales pesados, los compuestos volátiles, los pesticidas y herbicidas que se utiliza bastante en la agronomía y en la agricultura, sean tratados para que el riesgo sea menor. Pues esto sirve como desintoxicación, la transformación para menor riesgo al suelo y al agua. Esto es lo llamado bioremediación. La pregunta número 11, ¿qué estrategia de bioremediación le llama más la atención? Pues uno bastante utilizado en la agronomía, bastante aceptable, es la bioestimulación, que es la utilización de los microorganismos para degradar los contaminantes, además de los macronutrientes utilizados para ajustar la temperatura del suelo, el pH, el contenido de humedad y contenido de nutrientes. Esto es bastante importante, la interacción entre los microorganismos y los contaminantes. Es una interacción donde sale favorecido el suelo y el cultivo. De esta manera es muy importante la bioestimulación. Un microorganismo que podía solucionar un problema asociado en el suelo de la región, el Agrobacterium,
como bien he dicho, como estudiante de agronomía, me parece bastante factible la utilización de este microorganismo. ¿Por qué? Al momento de utilizar algún químico para rociar, se ven bastante afectados para combatir las hierbas, se utiliza estos microorganismos para hacer que utilizar el glifosato como fuente de fósforo y energía. O sea, una utilización, en vez de ser dañino, lo utilizamos como aprovechamiento en nuestro cultivo. Es bastante importante utilizar el fósforo como macronutriente. Aquí tenemos la bibliografía y tenemos el Turnitin, tenemos un 10% de similitud. Muchas gracias.